Buenas tardes, tengan todos. Me presento, yo soy la licenciada Alejandrina Macías. Yo soy la licenciada Mónica Bustos Zúñiga. Y las dos pertenecemos al equipo jurídico de la empresa CDESA Consultores Ingeniería Corporativa. Bueno, pues esta tarde les vamos a hablar sobre un tema que está muy de moda, todo derivado de la pandemia que estamos viviendo ahorita. Es un tema que ahorita está muy de moda, ¿por qué? Porque a lo mejor antes o ya como un antecedente podemos decir que en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo ya se señalaba lo que era el trabajo a domicilio. Y con este acontecimiento con el que estamos pasando, que es la pandemia, ya salió un decreto en enero de este año donde se adicionan algunos artículos a ese apartado, bueno, al artículo 311, ahí se adiciona y ahí se hace un extracto o ahí viene todo lo que implica el teletrabajo. Ahora, para darnos a entender, vamos a decir qué es el teletrabajo. El teletrabajo es la forma de trabajo a distancia, donde el trabajador presta sus servicios, pero la única diferencia es que no tiene que ir a la empresa o al lugar de trabajo. Esa es la diferencia. Es una relación laboral como cualquier otra, la única diferencia es que no está yendo a laborar a la fuente de trabajo, pero tiene las mismas condiciones. Prácticamente hay que entender que para que exista un teletrabajo tienen que existir varias características. La primera de ellas, como bien dijo Ale, primero tiene que ser en un lugar distinto al lugar de la empresa y puede ser en su momento inclusive que el mismo trabajador designe el lugar en el cual él se sienta más cómodo realizando el teletrabajo. Puede ser su casa o cualquier otra instalación, pero esa es una de las características principales del teletrabajo. La segunda característica importante, obviamente, es el uso, que inclusive aquí viene en la misma reforma, lo señalan como tecnologías de la información y la comunicación. Les voy a definir un poquito tal cual como ellos mismos lo señalan, que dice al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar dichas tareas. Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo existe un derecho de mando, sigue siendo una relación laboral. Entonces, el patrón tiene derecho a saber cómo, dónde y cuándo realizas tus actividades, porque al fin y al cabo estás dentro de tu jornada laboral. Otra de las características principales del teletrabajo podemos decir que es, y aquí viene muy específico, que tiene que ser más del 40% de tu jornada laboral o de tu horario. Ni es menos ni es más, o sea, tiene que ser al menos más del 40% de tu horario de trabajo. ¿Cómo puedes, que computarlo? Va a depender de tu jornada laboral, ya sea que pueda ser semanal o lo manejes quincenal, mensual, ahí va a depender de cómo lo arreglen, más que nada entre el patrón y el trabajador. Y por último, la característica, como ya sabemos, pues al fin y al cabo es respetar las condiciones de trabajo que en su momento se estableció al inicio de una relación laboral. Bueno, ahí tocas un punto muy importante, Moni, porque si dices que es más del 40%, no puede ser ni el 40% ni menos del 40%. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se computan? Bien lo dices que, o sea, dependiendo si es dependiendo el número de horas, uh-huh, es como tú lo vas a computar. Claro. Supongamos que a la semana trabaja 48 horas, más del 40, o sea, el 41% si ya lo trabaja el trabajador, ahora sí que desde su casa o en el domicilio que él haya designado, ya se le considera teletrabajo. Ahora, ¿qué requisitos debe de tener esta relación? Todo debe estar pactado en un inicio, ya sea en un contrato individual, en el contrato colectivo o en el reglamento interior de la empresa, pero todo debe de estar pactado. En ese pacto o en ese contrato se debe de estipular cuál es el equipo e insumo de trabajo que te está dando el patrón. Esa es una. Otra es describir el monto y cómo van a pagar el patrón los servicios de internet, los servicios de luz. Realmente ahorita la ley en este decreto no viene específico
cómo lo va a tener que pagar el patrón. O sea, no dice tal porcentaje del recibo de luz que le llega al trabajador, lo va a tener que pagar el patrón. Uh-huh. No viene especificado. Yo creo que a lo mejor ahí sí ya esa voluntad de las partes, cómo lo van a pagar, cómo se puede hacer, a lo mejor simplemente con un recibo anterior, junto con uno de ahorita. Ajá, y ahí hacer la diferencia de que a lo mejor si antes pagabas 1,000 y ahorita ya con esta nueva forma de trabajo, ya el trabajador está pagando 1,500, esos 500 pesos que restan o que son adicionales al recibo pasado, ya los van a tener que pactar qué cantidad mes con mes o durante el tiempo que dure la relación va a tener que pagar el patrón. En la ley, en el artículo, sí no viene, o sea, no viene de manera clara. Que en general se supone que más adelante lo que es la Secretaría del Trabajo tiene que generar una nueva norma oficial mexicana en donde ya te establezcan como ciertos porcentajes o como tú dices, cómo es que se va a pactar. Pero al fin y al cabo yo, bueno, en mi opinión personal, la verdad es que a mí se me hace un poquito complicado esa parte porque a lo mejor el trabajador elige su casa y realmente no está solo, o sea, están otras 4 personas o estás utilizando demasiados electrodomésticos, entonces para mí es como uno de los puntos más complicados en general tanto para el patrón, porque el trabajador nada más te va a decir, págame mis servicios, aquí está mi recibo de luz, mi recibo de internet y págamelo. Entonces para mí yo siento que es un poco de desventaja hacia el patrón en ese punto y como tú dices, realmente tienen que llegar a un convenio y pactar un porcentaje para que puedan entonces ahora sí pagar esa parte, ¿no crees? Sí, efectivamente. Y sí, como yo lo decía, sí todo debe de quedar pactado. O sea, nada de que, te dije y que te iba a pagar tal porcentaje y a la mera no te lo pago. Yo creo que si todo queda pactado es una prueba y pues ni modo, ¿no? O sea, pagar lo que ya se había quedado acordado. Otra de los beneficios de esta forma de trabajo es que puede ser reversible. O sea, a un trabajador se le puede contratar desde un inicio en esta modalidad de teletrabajo y así va a ser su relación. Y a voluntad de las partes también puede ser reversible. O sea, puede cambiar de presencial a teletrabajo y se puede regresar otra vez a la forma presencial. Uh-huh. Inclusive hay un derecho, ¿no? Que recién se acaba de salir, que es el derecho de la desconexión, ¿no? Que también viene señalado en los mismos artículos y es precisamente eso. Realmente nosotros creemos que el hecho de que nosotros terminamos nuestras jornadas laborales, entonces prácticamente si yo salgo a las 8 de la noche, pueden ser las 10, 11 de la noche y a lo mejor de la oficina me siguen llamando, me siguen pidiendo correos, alguna cuestión así, pero realmente gracias ahora sí que en base a esta modalidad, ese derecho de desconexión ya está aplicado y si te dice que terminado tu jornada laboral, prácticamente puedes apagar el teléfono o dejar de contestar esos mensajes porque ya no se está respetando esa parte personal, por así decirlo. Sí, es cierto, o sea, a lo mejor para los patrones, sí, yo creo que, o sea, para los patrones sí es como un punto que sí es de China, o sea, a las 8 ya termina la jornada laboral, o sea, a las 8 ya no tiene el trabajador la obligación de contestarme o de estar a mi disposición, porque al final de cuentas hay un horario de trabajo y si el trabajador sale a las 8, uh-huh, pues a las 8 tiene que entender el patrón que ya no puede disponer del tiempo del trabajador. Que realmente esto es como un tema, a lo mejor yo creo que un poco más complicado y que tendríamos que hablar más a fondo porque realmente sí es complicado, inclusive para uno como trabajador que inclusive te quedas más horas en tu oficina o que dices es que me urge esto, entonces es como complicado en algún punto a veces no contestar el teléfono a los patrones. Sí, es complicado, ¿no? O sea, porque al final de cuentas uno dice, pues estamos contratados para tal empresa, pues ni modo, ¿no? O sea, tenemos que contestar y si bien no estar a disposición a la hora que sea, a lo mejor sí damos un poquito más de tiempo extra, ¿no? Pero ya es a voluntad de nosotros, o sea, pero aquí sí claramente así dice la ley que sí tienen el derecho a la desconexión, o sea, si a las 8 termina mi jornada, a las 8 yo puedo apagar el teléfono y simplemente no contestar nada. Ahora, sí está como un poco crítico el hecho de decir, yo como patrón, ¿cómo voy a saber que efectivamente el trabajador sí está laborando? Yo creo que a lo mejor puedes manejarlo. De hecho, precisamente ayer que estábamos platicando nosotras precisamente de este tema para prepararnos,
estábamos hablando con otros amigos y nos habían comentado que existen varias aplicaciones o software que te permite, prácticamente una de las obligaciones del patrón, se supone que es entregarte todo el equipo para que tú puedas laborar en tu casa. Entonces, estas aplicaciones o software se aplican directamente en las computadoras y ahí te pueden ir checando cuánto tiempo pasa de que estás conectado en tu computadora, o sea, realmente checar tu productividad, cuánto estás trabajando, qué programas estás abriendo, si te metes, se supone que tienes que trabajar en Excel y estás abriendo YouTube o estás nada más escuchando música. Inclusive un tema que Ale y yo estábamos acá discutiendo, con lo que yo más o menos difiero un poquito, es que inclusive ese mismo programa te permite activar la cámara de la computadora. Entonces era lo que yo le comentaba a Ale, ahí hasta dónde puede ser el límite de tu derecho de privacidad o intimidad, porque al fin y al cabo estás dentro de tu casa. Sí, pero yo lo que sí digo, a lo mejor puedes estar en una jornada laboral de 8 horas, pero ¿cuánto es lo realmente efectivo, no? Porque a lo mejor si estamos en el trabajo, las 8 horas no es efectivo. Entonces yo creo que como patrón te puedes dar por bien servido por productividad. Si a lo mejor el trabajador no está a las 8 horas ahí sentado enfrente de una computadora, pero te entrega resultados, yo creo que es un buen, ¿cómo se puede decir? Método, pero es como una buena señal de que sí está funcionando el teletrabajo, ¿no? Aparte el teletrabajo yo creo que sí trae como que varios beneficios, a lo mejor aquí en Querétaro no, pero pues vámonos a la Ciudad de México, ¿no? O sea, simplemente cuánto tardan los trabajadores en traslados, cuánto pierden de ida y cuánto pierden de regreso. Inclusive hay veces que tardan entre 2 horas de ida y 2 horas de regreso prácticamente. Pues sí, o sea, a lo mejor se podría medir en base a su productividad o establecer como mes con mes un cierto límite de metas, que es a lo que tiene que llegar un trabajador, y en base a eso, entonces ya medir la productividad. Que en general, como habías dicho, o sea, realmente sí señalan que inclusive es uno de los beneficios, e inclusive aún y cuando se levante toda esta onda de la pandemia, realmente muchas empresas ya establecieron su forma de trabajo con el teletrabajo, porque precisamente se dieron cuenta de eso, que las personas ya no se tienen que estar desplazando a su lugar de trabajo y realmente les está funcionando más la productividad estando en su casa, que a lo mejor no tienes, sí tienes distractores, que te paras al baño, que te paras a comer o con alguien que esté por ahí, pero realmente les ha servido y ha sido más productivos que inclusive estando en una fuente de trabajo. Además, ¿cuánto se puede ahorrar un patrón en las instalaciones, por ejemplo, en la luz, en otros servicios, que realmente de una empresa grande de 50, 100 trabajadores, que la mayoría esté en su casa, ahí sí existe un ahorro económico para la empresa? Sí, efectivamente sí hay un ahorro. Para mí sí hay muchísimos beneficios, pero también, o sea, hay que darse cuenta que también depende mucho de la voluntad del trabajador, ¿no? O sea, yo creo que si tienes ganas de trabajar, vas a trabajar desde tu casa, vas a trabajar en la oficina, independientemente de si ese es presencial o es a distancia tu trabajo. Yo creo que si una persona es buen trabajador, yo creo que no impide que lo haga desde su casa durante 8 horas o menos horas, o sea, dependiendo, yo creo que la productividad que él tenga, a lo mejor no se puede, el trabajo lo puede hacer, o el trabajo que hacía él en oficina, que hacía en 8 horas, a lo mejor en la casa lo hace en menos horas, ¿no? Claro, entonces, o sea, retomando un poquito, como existen podemos decir varias obligaciones que están señaladas en la reforma y varias obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las obligaciones para el patrón? De hecho, aquí la ley sí las menciona, les voy a hacer más o menos un extracto. Por ejemplo, el patrón tiene la obligación de proporcionar a los trabajadores, de hecho hace mucho hincapié de una silla ergonómica. Entonces, a lo mejor puede ser que el trabajador ya la tenga en su casa, ¿no? O sea, que realmente es un poco complicado porque hay muchas veces ni siquiera en tu misma oficina tienes como todos los elementos necesarios a veces para el trabajo. Por ejemplo, dice proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otras.
También dice, por ejemplo, de lo que hablábamos, o sea, el patrón tiene la obligación la obligación de respetar el derecho a la desconexión del trabajador. O sea, si el trabajador no te quiere ya contestar después de su jornada laboral, él está en todo el derecho. Otra de las cosas es, por ejemplo, recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas. En el teletrabajo sí podemos decir que no por el hecho de que él esté prestando su servicio desde su casa o del domicilio que el trabajador haya puesto, no quiere decir que un trabajador puede ganar menos que el trabajador presencial. De hecho, en general, en un inicio realmente lo que empezaron a hacer muchas empresas, y es lógico porque realmente viene o decae un poco a lo mejor las ventas o la forma en la que venían trabajando ya no es la misma productividad que antes, pero muchos patrones sí han aplicado la de, ¿sabes qué? Sí, o sea, todos se van a casa, pero prácticamente te pago el 60 o inclusive hasta el 50% de tu salario, ¿no? Sí, no, aquí sí es, o sea, sí es clara la ley en ese artículo y dice que, o sea, deben de ganar lo mismo, o sea, no debe de haber distinción entre un trabajador presencial y un trabajador a distancia, o sea, deben de ganar lo mismo. Tienen las mismas obligaciones del trabajador, o sea, la obligación del trabajador, bueno, del patrón en este caso, es inscribir al trabajador que tenga seguro social. Inscribir al trabajador en el seguro. Uh-huh. Esa sí es una obligación, no por el hecho de que esté en su casa, no lo voy a inscribir. No, a fuerza tiene que ser inscrito en el régimen obligatorio. Y por ejemplo, un tema como muy polémico, por así decirlo, ¿cómo tú crees que podría manejarse en algún punto los riesgos de trabajo? Pues sí está medio complicado, ¿no? O sea, yo creo que podría ser casi similar. De hecho, sí dice, el decreto sí dice que tiene un año y medio o 18 meses después de que salió el decreto para que ¿qué podemos decir? Para que se regule todo esto y salgan las nuevas normas. Que es lo que habíamos comentado, o sea, realmente las normas oficiales ahí ya va a venir señalado, pero sí es un tema como un poquito complicado porque una persona que está en su casa, o sea, se puede cortar, a lo mejor se para y está como en su hora de descanso o no está exactamente en la computadora trabajando, está afuera, no sé, a lo mejor cortando su pasto y ahí es donde sufre un riesgo de trabajo, o bueno, más bien se corta, pero como tal no puede señalar los riesgos de trabajo. Yo creo que es muy complicado realmente establecer en algún punto estos señalamientos, estos puntos de cómo se va a estar manejando esa parte, ¿no? Sí es complicado, o sea, porque digo, yo creo que hasta en una empresa te puedes caer en las escaleras y pues fue riesgo, ¿por qué? Porque fue dentro de tu jornada laboral, ¿no? O sea, y si dices, pues que tienes que estar haciendo parado, pues si tu trabajo es estar sentado, ¿no? Pero sí se considera riesgo. ¿Por qué? Porque me pasó dentro de la empresa y dentro de mi jornada laboral. O sea, y me puedo desplazar, ¿no? O sea, de mi lugar de trabajo me puedo desplazar al baño y ahí puedo sufrir un riesgo. De hecho, en el trayecto de mi casa a la fuente de trabajo también es riesgo. Entonces, yo creo que sí va a ser un tema interesante. Sí, es como un tema que necesitamos como profundizar un poquito más y conforme vayan saliendo como estas normas, pues entonces vamos a ir como platicando un poquito más para ver realmente cuáles son los beneficios y qué temas aún siguen como un poquito sin responder o que te permita que existan muchas interpretaciones y que realmente no llegues como a un punto en específico, ¿no? Sí, otro de las obligaciones del patrón es establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación. Digo, son temas nuevos, a lo mejor, y temas nuevos para todos, ¿no? A lo mejor no todos estábamos acostumbrados al home office. No, inclusive a la misma computadora, o sea, realmente muchas veces tú nada más sabes como dónde está tu Word, dónde está el Excel, pero realmente para mover, y por ejemplo ahorita todo lo que tienes que manejar en las conferencias de Zoom, que tienes que compartir la pantalla, que tienes que meterte acá, pues inclusive hay veces que la verdad lo acepto, inclusive para mí a veces es medio complicado. Entonces sí tienes que pensar un poquito más allá porque las personas ya un poquito de edad más grande, hay veces que a ellos se les complica un poquito más, entonces sí necesitan como esa capacitación y explicar paso a paso precisamente para que tengan una buena productividad y rindan en su trabajo. Sí, y digo, yo también digo, ahorita que estoy, por ejemplo, mis hijos en clases, o sea, yo sí de repente veo que le mueven aquí, que comparten, y yo sí digo, pues yo no sé, o sea, a mí nada más díganme dónde, o denme el enlace, ahí le pico, y ya, estoy en mi conferencia, ¿no? Pero
pues sí es algo complicado, ¿no? Sobre todo para como bien lo dices, para las personas grandes. Y al fin y al cabo, pues tenemos que entender también que así como hay obligaciones para los patrones, siempre tiene que haber obligaciones para los trabajadores, y a lo mejor en este punto podrían ser pues el uso adecuado de cada una de las, digamos que de los, ya sea de la computadora o de lo que te entregue en su momento la empresa, tienes que tener un buen uso y un cuidado hacia ellos. Y otro, pues al fin y al cabo, es precisamente atender como todas estas políticas, esta capacitación, para que sepas cómo vas a rendir en tu trabajo. Sí, digo, yo creo que son cosas que también deberían de hacer cualquier trabajador, ¿no? O sea, llámese trabajador a distancia o el que esté en esta modalidad o el presencial, ¿no? O sea, yo creo que la capacitación sí la debemos de tener todos los trabajadores, sea cual sea tu modalidad. ¿Por qué? Porque tú estás al servicio de una empresa, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que como conclusión, ¿cuál crees tú que sean como uno de los mejores beneficios, por así decirlo, del teletrabajo? ¿O realmente tú cómo ves este tema? Yo sí le veo muchísimos beneficios. Como te comentaba anteriormente, yo creo que uno es el desplazamiento, ¿no? O sea, el ahorro en el desplazamiento. Simplemente yo creo que un trabajador, el ahorrarse 30 minutos, por ejemplo aquí en la ciudad de Querétaro, a lo mejor 20 minutos entre traslados, yo creo que ya es una ventaja, ¿no? Otra de las ventajas es que a lo mejor sí puedes aumentar tu productividad. Yo creo que cualquiera sí puede. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿por qué? Porque a lo mejor el trabajador tiene, para mí, menos distractores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí ya estás con el amigo, con el compañero ahí platicando, o que a lo mejor ya se salió a fumar, o que yo creo que sí es como más. ¿Por qué? Porque tú dices, acabo lo que, por ejemplo, tengo una tarea, ¿no? Tengo que hacer tal trabajo. A lo mejor no lo acabo en las 8 horas. O sea, yo digo, me apuro, lo acabo, y me enfoco, y a lo mejor hasta lo acabo en menos. Claro. Y por ejemplo, nosotros que, digamos ahorita, ¿no? Que todo con la pandemia, pues prácticamente sabemos que los juzgados, las juntas ahorita están cerradas, pero cuando exista como un conflicto laboral respecto al teletrabajo, ¿quién crees que tenga como una forma más fácil de comprobar realmente esa productividad? O sea, realmente si la balanza está un poquito más inclinada hacia el patrón o hacia el trabajador. Yo creo que el patrón, sí va a tener como la ventaja de él, de decirle al trabajador, sabes que yo te puse esta meta, o estas metas, o esta productividad, no llegaste, y a lo mejor era una productividad que venías haciendo en la oficina, ¿no? Entonces sí no puede decir el trabajador, o tengo más trabajo, o no me alcanza el tiempo. O simplemente, ¿cómo compruebas realmente como trabajador que estás sentado las 8 horas cumpliendo? Como dices, si realmente tienes una meta por llegar y a ti el patrón te dice es que para mí no estás rindiendo como solías rendir aquí en la empresa, algo está sucediendo, entonces tú como trabajador, yo también soy de tu misma opinión, que es un poquito más para el patrón, más fácil comprobar realmente si existe o no una productividad, si te está funcionando o no ese trabajador, que el mismo trabajador de comprobar, decir, aquí está todo mi trabajo, o sí laboré estas 8 horas, alguna situación. Yo creo que también va a ser una situación complicada, ¿no? O sea, simplemente en las juntas acreditar o que no estaba. Yo creo que sí va a ser complicado acreditar que no está rindiendo como debe de ser, o a lo mejor simplemente un aviso de rescisión. O sea, yo creo que sí es como muy complicado, ¿no? Pues ya nos tocará en su momento checar y ver más o menos cómo va a ser toda esa situación. Pero nada más que abran las juntas, ¿verdad? Pues porque sí, lo aplazan y lo aplazan y lo aplazan, y total que los abogados ahí estamos ahí sufriendo. No es que nos quejemos, pero la verdad es que sí, porque realmente pues muchas personas en su momento los entendemos porque nos hablan de un juicio en específico que ellos llevan, pero pues realmente para nosotros son todos, entonces pues esperemos que sea muy pronto ya. Entonces, pues ahora sí que como conclusión realmente hay que aprender que al fin y al cabo, pues el derecho de alguna forma tiene que evolucionarse. Entonces la pandemia es lo que nos ha permitido, ¿no? Evolucionar, que para mí realmente todavía estas reformas tienen como algunas lagunas porque permiten a mucha interpretación, entonces tienen que ser un poco más rígidas en ese sentido, te tienen que ser más claras porque hay un apartado que sí te dice, por ejemplo, que te proporcionan ciertos, lo que habíamos comentado, o sea, las computadoras y nada más te ponen y otros, pero realmente no te dicen qué es más allá, entonces cualquiera lo puede interpretar de alguna forma,
o simplemente lo que tú habías comentado de los pagos de los servicios. O sea, son cosas que te dejan muy a la deriva y que te permiten que exista mucha interpretación, pero al fin y al cabo es una buena forma de que nos estemos evolucionando y de que al fin y al cabo el derecho laboral pues evolucione. Ojalá, o sea, ojalá ya también lo pudieran hacer a lo mejor un poquito como el tribunal, ¿no? O sea, que las notificaciones son por correo, o sea, que ya no tiene que ir, o difícilmente va el actuario a notificarte, o sea. Sí, que sea un poquito más rápido, que se manejen todos esos procesos o todos los juicios, porque sí tardan pues bastante tiempo. Sí, o sea, y nosotros a lo mejor, pues así podemos decir con conocimiento de que sí son las cargas de trabajo muy grandes. O sea, nosotros fuimos actores de la Junta Federal y sí nos dimos cuenta que es imposible, que a lo mejor en aquel entonces éramos 3 actuarios y era para todo el estado de Querétaro. Entonces, yo sí entiendo las cargas de trabajo de las juntas y que también hay muy poco apoyo económico para las juntas, para el personal y todo. Entonces, efectivamente sí hay lagunas en este decreto, pero yo creo que si todo queda por escrito y convenido entre las partes, yo creo que no va a haber tanto problema. Pues sí, realmente si todo queda señalado y por escrito y ambas partes, tanto el patrón como el trabajador, están de acuerdo, pues probablemente vamos a poder evitar un poquito más de conflictos laborales. Esperemos que así sea. Así será. Bueno, pues entonces nosotros nos despedimos, les agradecemos el espacio. Y pues nada, agradecerles y pues ya por aquí nos estaremos viendo con otro tema y pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.